buenos días con todo. Les saluda el doctor Salvador desde la unidad de telesalud y telemedicina del Hospital Cayetano Heredia. Hoy día continuamos con las capacitaciones programadas para el mes de enero. Tengo el gusto de presentar hoy día para la actividad de capacitación a la doctora Rosa Laimes. La doctora es médico radiólogo, especialista de nuestro hospital, con mucha experiencia en la parte oncológica, con mucha experiencia en la parte ecográfica, y que hoy día nos va a brindar la capacitación en relación a la biopsia bajo guía ecográfica del nódulo tiroideo. Su presencia nos asegura una presentación de nivel. Sin más preámbulo, la dejo a la doctora Laimes para que haga su ponencia. Bueno, buenos días con todos. Agradezco al doctor Salvador por la presentación. Vamos a empezar entonces nuestra ponencia y lo primero que debemos conocer es cómo está nuestra realidad peruana en relación al cáncer de tiroides. Bueno, teniendo como referencia al Instituto de Enfermedades Neoplásicas, podemos ver en este cuadro los casos nuevos de cáncer de tiroides registrados desde el año 2000 al 2014. Vemos que en el año 2000 los casos nuevos de cáncer de tiroides fueron de 240 y al 2014 han llegado a 563. Si ustedes ven, es más del 100% el incremento en número del cáncer de tiroides. Sin embargo, sabemos que el cáncer de mama y cáncer de cuello uterino son los cánceres que están ocupando los primeros lugares de incidencia en el Perú, y si vemos la tabla, vemos que en el transcurso de los años su incremento no ha sido tan dramático como está pasando en el cáncer de tiroides. Entonces, por eso es importante que conozcamos qué se debe hacer cuando nosotros encontramos estos nódulos en la tiroides y cómo podemos hacer un trabajo multidisciplinario con todos los sectores. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una biopsia por aspiración de un nódulo tiroideo, también tenemos que tener presente la parte clínica. La historia clínica es fundamental. Generalmente nosotros somos médicos radiólogos, a nosotros nos derivan los pacientes para realizar las biopsias, pero nosotros también tenemos que evaluar. Entonces, si un paciente viene con un nódulo tiroideo y tiene una historia de riesgo, antecedente familiar de primer grado con cáncer de tiroides, tenemos ya un factor predisponente. Si ese paciente ha tenido una radiación cervical previa, si ese paciente viene asociado a una masa cervical dura o fija, si ese paciente viene con una parálisis de cuerda vocal, ya estamos teniendo factores de riesgo. Ahora, en cuanto a la biopsia por aspiración con aguja fina dentro de la glándula tiroides, no solamente la vamos a usar para biopsiar un nódulo tiroideo, también nos puede ayudar para hacer un seguimiento de patología tiroidea. Es decir, nosotros podemos haber encontrado un nódulo tiroideo que se biopsió y salió benigno y se va controlando en el tiempo al nódulo, y si mientras no crezca de tamaño, se le puede ir controlando en el tiempo, y si creciera de tamaño en el tiempo, se le puede volver a realizar otra biopsia. También podemos realizar cultivos en caso de enfermedades infecciosas. También podemos evaluar si es una lesión difusa. Generalmente, si es una persona de mayor de 50 años que tiene linfoma, metástasis o un NM anaplásico. También nos puede servir para aspirar quistes de gran tamaño o clínicamente sintomáticos. También podemos inyectar sustancias esclerosantes como el etanol, y también se realiza técnicas de inmunistoquímica y técnicas moleculares para detectar lesiones preneoplásicas y oneoplásicas. ¿Cuáles son las ventajas de realizar esta biopsia por aspiración con aguja fina? Nos va a permitir reducir las tiroidectomías en un 50%. Vamos a evitar cirugías innecesarias.
va a duplicar la confirmación quirúrgica de los carcinomas tiroideos al estudio histológico, es decir, cuando ya hayan operado al paciente. Va a reducir los costos médicos en un 25% cuando se compara con la cirugía realizada en base a datos clínicos. Nos va a dar información específica sobre la celularidad del nódulo con consecuencia directa sobre la toma de decisiones y sobre su manejo posterior. El porcentaje de falsos negativos de la técnica es inferior al 5% y, como les vuelvo a repetir, es una técnica costo efectiva. Es un procedimiento seguro, costo efectivo, con una sensibilidad que llega al 98%, una especificidad que llega al 100%, tasa de falsos negativos de 0 al 5% y tasa de falsos positivos del 0 al 5.7%. Entonces, nosotros cuando vemos una glándula tiroides al estudio ecográfico, nos envían para realizar una biopsia o nos envían para un control preventivo. De repente es una paciente que ha tenido antecedentes familiares con cáncer de tiroides. Yo encuentro un nódulo en la tiroides como estos que ven aquí. Pueden ser quísticos, pueden ser sólidos, pueden ser irregulares, pueden ser muy vascularizados. La pregunta es, ¿cómo sé yo cuál es el que tengo que biopsiar? Acá les estoy mostrando la imagen de una glándula tiroides. Al estudio ecográfico podemos ver el lóbulo tiroideo derecho, la región del istmo, el lóbulo tiroideo izquierdo. Esta glándula está rodeando a la tráquea y hacia el lóbulo tiroideo izquierdo y región posterior tenemos al esófago. Y al costado de la glándula tiroides a ambos lados tenemos los vasos carotídeos. Entonces, es una zona muy pequeñita donde tenemos que tener mucho cuidado a la hora de biopsiar porque también tenemos, como ven, estructuras vasculares, estructuras aéreas y estructuras digestivas. Entonces, en el mundo hay una serie de guías por las cuales nosotros podemos hacer las biopsias y podemos elegir qué nódulo es el más adecuado para biopsiar. Una de las más conocidas es la que utiliza la ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides. Pero nosotros, los radiólogos, estamos usando generalmente la clasificación de TIRAS. La clasificación de TIRAS fue creada por la doctora Eleonora Hobart, que es un médico radiólogo de la clínica alemana que trabaja en Chile. ¿Qué es lo que hizo ella? Ella, como médico radiólogo, es especialista en el área de toda la radiología mamaria. Y como ustedes saben, en el área de mama, cuando dan un resultado mamográfico o ecográfico, se utiliza la terminología de BIRADS para poder entender la información que recibe el médico solicitante. Entonces, en base a esa experiencia, lo que ella hizo fue hacer un estudio, un promedio de 2.000 nódulos tiroideos, y la información del BIRADS lo extrapoló a la tiroides con la clasificación TIRAS. Entonces encontró 10 patrones ecográficos de nódulos tiroideos, los 4 primeros probablemente benignos, los 3 siguientes probablemente sospechosos y los 3 últimos probablemente malignos. De acuerdo a esas características ecográficas, se puso riesgos de malignidad y de acuerdo a esos riesgos de malignidad, se clasificó desde TIRAS 1 hasta TIRAS 6. Entonces, el informe ecográfico de ese nódulo tiroideo se va a dar, por ejemplo, si yo le pongo TIRAS 1, quiere decir que esa glándula tiroides evaluada por ecografía es normal, la probabilidad de que tenga cáncer es 0%, entonces el paciente va a ir a su control anual normal porque no se ha encontrado absolutamente nada. Si le pongo un TIRAS 2, estoy diciendo que ese nódulo por ecografía tiene características de benignidad y se puede hacer también un seguimiento anual. Si le pongo TIRAS 3, quiere decir que ese nódulo es probablemente benigno y le vamos a hacer un seguimiento en el tiempo, pero a veces de acuerdo a la ansiedad también de la paciente se le puede hacer una biopsia. Si el TIRAS es 4A o 4B, el riesgo de cáncer aumenta de un 5 a un 80%, va a necesitar hacer un estudio de biopsia por aspiración.
Si le ponemos TIRAS 5, tiene altos signos de malignidad, más del 80% de riesgo, obviamente le vamos a tener que hacer una BAF. Y si sale TIRAS 6, ¿a quiénes se les llama TIRAS 6? A los pacientes que ya se les ha biopsiado el nódulo tiroideo, salió cáncer, y el oncólogo nos manda para revisar las cadenas yugulares para ver si hay ganglios metastásicos. En ese caso, el informe, que más que todo es para ver las cadenas ganglionares, tendría que terminar con un TIRAS 6 porque ya sabemos que tiene cáncer en la tiroides. Entonces, esta es una manera de poder comunicarnos entre los radiólogos y los médicos que reciben los informes, que son los oncólogos, los endocrinólogos, los médicos internistas, los médicos de atención primaria de salud, los médicos generales, para que puedan entender el significado de lo que estamos encontrando en la ecografía. Acá les voy a mostrar unas imágenes. Todas las imágenes que yo les estoy mostrando no son imágenes del libro, no son imágenes del extranjero, son imágenes de nuestras pacientes peruanas. Esta imagen es, por ejemplo, un nódulo sólido que encontramos en una ecografía de tiroides con áreas quísticas en su interior, que tiene una vascularización al Doppler color periférica y tiene unos radios vasculares hacia el centro. Este es un signo que la doctora Eleonora Hobart le llama el signo de la rueda de carreta, que es un signo de un nódulo benigno. Bueno, en algunos casos, si nosotros contamos en nuestro ecógrafo con una elastografía, también debemos ponerle el estudio de elastografía. En este caso, la elastografía no me dio mayor información para la información de ustedes, que es el estudio de elastografía en ecografía. Lo que hace es nos mide la dureza de los nódulos. Si el nódulo tiene mayor grado de dureza, está asociado a malignidad. Si tiene menor grado de dureza, está relacionado a benignidad. Y de acuerdo a la dureza, nosotros vamos a ver colores. En este caso, no nos dio acá la información requerida. Y por ecografía, nosotros le pusimos TIRAS 2, que es un nódulo benigno, por las características. Y al hacer la biopsia por aspiración, salió nódulo adenomatoso, que es un nódulo benigno. Acá les estoy mostrando otro caso. Esa es una glándula tiroides, como vieron en antes, la glándula tiroides normal, pero ven que el parénquima es bien heterogéneo y tiene un nódulo hiperecogénico en su interior. La elastografía tampoco acá nos da mayor información y al estudio Doppler color vemos que la vascularidad es más periférica. Por clasificación TIRAS, le pusimos TIRAS 2, un nódulo benigno, este nódulo hiperecogénico, y cuando se hizo la biopsia salió tiroiditis de Hashimoto, que está clasificado como una lesión benigna. Este es otro caso, este es un nódulo ovalado, hiperecogénico, bien encapsulado, de contornos definidos, que por clasificación TIRAS le pusimos un TIRAS 4A y al realizarle la BAF, la biopsia salió tumor folicular. Cuando nosotros recibimos de parte del patólogo tumor folicular por estudio de BAF, hay un 30% de posibilidad que pueda ser un cáncer folicular y generalmente tiene que ir a extirpación. Este otro casito, esta es la glándula tiroides, es un nódulo sólido, heterogéneo, de contornos irregulares y miren, tremendo vaso grueso, bien vascularizado que está entrando adentro de ese nódulo. Por patrón TIRAS le pusimos TIRAS 4B y al estudio de la biopsia por aspiración salió un cáncer papilar. Por último, este otro caso, en la tiroides nosotros podemos encontrar una variedad de nódulos quísticos, sólidos, mixtos. Entonces nosotros, de acuerdo ya a la experticia del tiempo, vamos pudiendo hacer esas clasificaciones. Por ejemplo, en este caso, esta es una imagen quística, pero tenía un nódulo sólido en su interior. Al ponerle el Doppler vemos que ese nódulo sólido tiene vascularidad y acá sí la elastografía nos ayuda porque pinta de color rojo que nos dice que es un nódulo bien duro. Y entonces a la hora de biopsiar, nosotros biopsiamos, acá pueden ver la aguja, la parte sólida del nódulo, que salió un cáncer papilar con una clasificación TIRAS 5. Entonces, para poder realizar una biopsia por aspiración con aguja fina, necesitamos primero un ecógrafo. Lo ideal es que sea un ecógrafo de alta resolución con un transductor de partes blandas.
necesitamos guantes, necesitamos nuestra gasa, nuestro esparadrapo, alcohol al 96%, nuestras láminas portaobjetos, nuestro vasito para poner nuestras láminas, y lo ideal sería trabajar con el patólogo al lado, o sea, que nosotros podamos sacar la muestra y que el patólogo inmediatamente nos pueda decir si la muestra está conforme o no, para poder hacer otra vez la biopsia. Eso sería lo ideal. En el caso de nuestro hospital, nosotros tomamos la muestra y la enviamos a patología para su posterior lectura. También en algunos profesionales usan anestésico local. En la experiencia mía no uso anestésico local porque la aguja que utilizamos es muy delgadita y es para evitar menos punción. Entonces, la aguja que usamos es la aguja 25x1 con una jeringa de 20. Si el nódulo es muy profundo, podemos usar una aguja de punción lumbar. Y también tenemos dos formas de hacer la biopsia. Podemos hacer la biopsia con una jeringa de 20 y la aguja de 25x1, o podemos hacer la biopsia con la aguja, la jeringa de 20 y la pistola de Cameco. Esta pistola es una pistola que permite tener una succión constante a la hora de aspirar las células del nódulo para que nos pueda salir mayor cantidad de muestra. Son dos formas de realizar las biopsias. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer este procedimiento, obviamente, si el paciente nos están derivando a ustedes, tenemos que revisar todos los exámenes previos, sus ecografías, sus tomografías, todo lo que tenga la información acerca del cuello, revisar su historia clínica y debemos preguntar si este paciente está en tratamiento anticoagulante con aspirina o warfarina. Debemos explicar el procedimiento al paciente y, si está de acuerdo, tiene que firmar el consentimiento informado donde debemos poner todas las ventajas y desventajas del procedimiento. Entonces nosotros realizamos la ecografía, ubicamos el nódulo, siempre tenemos que poner Doppler color para ver si es nódulo muy vascularizado o poco vascularizado. Y ubicamos a la paciente. La paciente tiene que estar echada en la camilla, en decúbito supino. Ponemos una almohada debajo de los hombros para que esté en una hiperextensión y poder visualizar adecuadamente toda la región cervical, que es pequeña. Entonces, hago mis cortes ecográficos tanto a nivel transversal como a nivel horizontal para poder ubicar el nódulo en una adecuada profundidad y tamaño. Una vez que ya ubiqué la lesión, procedo a poner los campos estériles. El transductor idealmente también le voy a poner si no tengo la manguita que es estéril, le puedo poner un preservativo, ¿no? Para poder tener una mayor limpieza. Y luego hacemos la limpieza con Isodine solución y empezamos a introducir la aguja para poder sacar la muestra en el nódulo. Entonces, tenemos dos formas de introducir la aguja. Cuando el nódulo es muy superficial, si el nódulo es muy superficial, como en este caso que les estoy mostrando acá, este es un nodulito tiroideo, acá está la tráquea, acá está el nódulo. Cuando es muy superficial, generalmente entramos paralelo a la piel. Y acá les voy a mostrar el video, donde ustedes pueden ver la aguja desde la piel que está entrando hasta el centro del nódulo. Y mientras yo vea la aguja, no tengo ningún problema porque sé que no me estoy yendo hacia la arteria carótida que está acá. Solamente estoy trabajando dentro del nódulo, la maniobra es de entrada y salida, y voy aspirando para que pueda subir la muestra hacia el émbolo de la jeringa. Pero a veces el nódulo es muy profundo. Entonces, cuando el nódulo es muy profundo, yo tengo que entrar con la aguja perpendicular a la piel, como están viendo acá, y entonces en el ecógrafo, ¿cómo lo voy a ver? Ya no voy a ver la aguja en toda su extensión, voy a ver solo la puntita de la aguja que me está indicando que está dentro del nódulo. Igual hago mi maniobra de entrada y salida, unos segundos para que pueda subir la muestra a mi jeringa. Entonces,
lo importante cuando nosotros realizamos esta biopsia es que la punta de la aguja yo la debo de ver en todo el procedimiento. Mientras yo vea la aguja durante todo el procedimiento, voy a estar tranquila porque sé que no se está yendo a otras estructuras que pueden ser peligrosas. Una vez que ya tomé la muestra, pongo en mis láminas portaobjetos, generalmente va a ser una gotita, 2 gotitas, hago mi fijación y paralelamente voy a realizar un control ecográfico para ver que no haya un hematoma, no haya habido sangrado, porque como ven, y les vuelvo a repetir, la tiroides está al lado de los vasos carotídeos. Como veo que no hay hematoma, no hay ninguna complicación, le pongo su gasita, le pongo su parche y se acabó el procedimiento. Y la muestra es coloreada con Papa Nicolau Yensa para verificar la presencia de células en la lámina, porque lo que necesitamos saber es que mi muestra tenga células que me pueda decir el diagnóstico. Y obviamente esa parte, entonces, lo tiene que realizar el médico patólogo especialista en citología. Y el médico patólogo, cuando ya se lleva la muestra, examina, él nos da un diagnóstico mediante la clasificación de Bethesda. Él nos va a dar un informe escrito donde va a decir qué categoría se ha encontrado en esa biopsia. Si la categoría sale 2, quiere decir que el nódulo es benigno, un riesgo de malignidad de 0 a 3%, hay que hacer seguimiento al nódulo. Mientras el nódulo no crezca de tamaño, no cambie de forma, se va a controlar en el tiempo. Si nos sale Bethesda 4, quiere decir que es una neoplasia folicular, tiene un 15 a un 30% riesgo de malignidad, probablemente va a tener que ir a una tiroidectomía. Si nos sale Bethesda 5, hay una sospecha de malignidad de 60 a 75%, tiene que ir a cirugía, y si nos sale un Bethesda 6 maligno, también el porcentaje de malignidad es el 97 a 99%, tiene que ir a cirugía. Acá les voy a mostrar, esta es una biopsia que hemos realizado, este es de un paciente que vino a un control, a un chequeo preventivo. Se le hizo su ecografía de tiroides y se le encontró este nódulo milimétrico menor de 10 milímetros, pero con características sospechosas. Acá está la aguja que está entrando dentro del nódulo para tomar la muestra. El patólogo nos dijo muestra adecuada, regular cantidad de células foliculares, formando papilas, ausencia de material coloide, hematíes abundantes. Su conclusión fue citología compatible con carcinoma papilar de tiroides, sistema Bethesda categoría 6. O sea, este paciente tiene que ir a oncología para su extirpación. Y este paciente, como le salió ese diagnóstico, trajo a su hija también para un chequeo preventivo. Su hija tenía 38 años, porque como a él le salió el cáncer de tiroides, entonces trajo a su hija. Y a su hija, al hacerle la ecografía, le encontré este nódulo bien pequeñito con microcalcificaciones en su interior, que medía 6 milímetros de diámetro mayor. Igual, por las características ecográficas, se le hizo la biopsia, salió muestra adecuada, regular cantidad de células foliculares con presencia de atipia, presencia de material coloide, presencia de linfocitos maduros, citología sospechosa de neoplasia folicular, sistema Bethesda categoría 4. Y como les comenté, si nos sale Bethesda 4, hay un 30% que esa neoplasia folicular sea cáncer folicular, debe ir a sala de operaciones, y también salió que la paciente tenía un cáncer. Contraindicaciones: pacientes que ingieren fármacos antiagregantes, aspirina o anticoagulantes, warfarina, heparina, falta de colaboración del paciente, porque el paciente no debe moverse a la hora de hacer la biopsia, no puede toser, no puede hablar, tiene que estar quieto unos segundos, y profundidad de la lesión. Obviamente estas contraindicaciones son relativas porque puede dejar de tomar, ¿no?, los fármacos antiagregantes, anticoagulantes, no son contraindicaciones absolutas en todo caso. Complicaciones: menos del 1%, hematomas subcutáneos intraquísticos, reacciones vasovagales, hematomas carotídeos subendoteliales, punción traqueal o esofágica, parálisis transitoria de algunos nervios laringeos recurrentes. Gracias a Dios, en nuestra experiencia no hemos tenido ninguna complicación, pero la literatura lo reporta. Y por último,
les vamos a hablar acerca de las biopsias de nódulos cervicales realizados en el Departamento de Radiología de nuestro Hospital Cayetano Heredia del 2014 al 2015, una pequeña muestra para mostrarles. Nuestro hospital se encuentra en el departamento de Lima, en el distrito de San Martín de Porras, y en esta muestra que tomamos de 80 biopsias, tenemos un 87% población femenina. Generalmente los nódulos tiroideos los vamos a encontrar más en la población femenina. Las edades. En nuestra muestra, un 84% de nódulos tiroideos fue de 18 a 64 años, pero también encontramos un 6% de 5 años a 17 años y un 10% adultos mayores de 65 años. La zona donde encontramos el nódulo tiroideo a biopsiar en un mayor porcentaje fue el lóbulo tiroideo derecho en un 51%. Y el resultado de nuestro Bethesda de nuestro hospital Cayetano encontró un Bethesda 2 en un 34%, o sea, fueron nódulos benignos. O sea, ¿qué significa eso? Que un 34% de nódulos Bethesda 2 han evitado ir a una cirugía innecesaria, porque si sale Bethesda 2 se están clasificando como nódulos benignos y los podemos controlar en el tiempo. Un Bethesda 5, 16%, que son los sospechosos de malignidad, que sí tienen que ir a cirugía. Un Bethesda 6 en un 4%. Este es un paciente de nuestro hospital, justamente, ¿no? Nosotros, en la era actual, debemos hablar de prevención. Tenemos que informar a la paciente, informarnos nosotros, y por eso es todo lo que está creando acá el Ministerio de Salud, el Hospital Cayetano Heredia, que está apoyando con información. No debemos esperar tener estos nódulos palpables grandes para ir al médico. Este paciente vino al hospital con este nódulo ya palpable, grande, y al estudio ecográfico es una lesión quística con un nódulo sólido que resultó ser un carcinoma papilar. Esta paciente es de nuestro hospital, es una señora de 85 años que me la enviaron los cirujanos plásticos porque esta paciente tenía un tumor de Meckel. Un tumor de Meckel, que es un tumor de la piel, y querían descartar metástasis. Me la mandaron para que le haga una ecografía de cuello para ver si tenía ganglios cervicales. Cuando le hice la ecografía de cuello y la indicación de ellos era: doctora, queremos ver si tiene ganglios cervicales sospechosos de metástasis para de acuerdo a operarla, en el grupo 2 del lado derecho encontré este ganglio sólido heterogéneo con una vascularidad muy irregular, altamente sospechoso de ser un ganglio metastásico. Pero como estoy en el cuello, no solamente voy a ver las cadenas yugulares, tengo que siempre que estoy en el cuello ver mi tiroides. Y en la tiroides, era una tiroides heterogénea con múltiples nódulos, y en la profundidad de la tiroides encontré este nódulo sólido, hipocogénico, de contornos irregulares, que medía 9 por 8 milímetros, que sospechoso de ser una neoplasia, le hice una BAF, salió un cáncer papilar de tiroides. Entonces, esta señora al final tenía un cáncer papilar de tiroides, también le biopsiamos el ganglio, que era una metástasis, pero no del tumor de Meckel, sino del nódulo tiroideo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Primero, que nosotros debemos ver al paciente siempre integral. O sea, si a mí me dicen que queremos ver solamente el ganglio para ver si tiene metástasis del nódulo de la cara, pero yo tengo que aprovechar los momentos, entonces tengo que verle todo el cuello, y miren, en este caso se encontró un segundo cáncer. Bueno, por la edad de la paciente, obviamente, la paciente pues tuvo un tratamiento especial porque era una paciente mayor de edad, pero yo les pongo a pensar si hubiera sido un paciente de 40 años, ¿no? Y de repente este cáncer no lo hubiéramos visto porque solo nos hubiéramos limitado a buscar los ganglios en el cuello. Entonces eso se llama hacer chequeos, un chequeo preventivo, aprovechar los momentos cuando tengamos un paciente, tratar de sacar la mayor información posible. Bueno, eso es lo que les quería informar. Entonces ya saben, cuando ustedes vean nódulos en el cuello, lo primero que tienen que pedir es una ecografía. Es el examen de elección, no tomografía, no resonancia, no necesitamos los métodos más sofisticados. Una ecografía bien hecha nos va a poder ayudar si el nódulo es tiroideo, si es el tiroideo,
¿no? Sus exámenes de laboratorio, de acuerdo a todo eso, ya el médico indicará si nos va a mandar para biopsiar o no. Muchas gracias.